El sabio del amanecer. Capítulo 3. Naruto y Deidara trabajaron juntos como un equipo ninja en los años siguientes. Se habían puesto la capa de Akatsuki y colocado el anillo en sus dedos. Habían conocido a los otros miembros de Akatsuki, y aunque cada uno era poderoso a su manera, ninguno dominaba el área alrededor tanto como el líder de Akatsuki, Pain. Pero sus aventuras en Akatsuki son un cuento para otro momento. Durante 3 años tras su incorporación a las filas de leyendas, otro joven ninja comienza su camino para convertirse en leyenda. Iruka Umino era uno de los pocos ninjas que estaba completamente contento con su situación en la vida. Había alcanzado el rango de Chunin y se había convertido en maestro de la siguiente generación de ninjas en la aldea oculta de la hoja. Aunque al principio no estaba seguro de que le confiaran una tarea tan importante, algo de apoyo de su mejor amiga Mizuki le había tranquilizado respecto a sus habilidades. Tras ese pequeño obstáculo, los dos amigos estaban listos para enseñar a los jóvenes Nin. Si tan solo se quedaran despiertos en clase. Harto, Iruka lanzó una goma de borrar a uno de los reincidentes. El estudiante de la Academia de Pelo Azul volvió en sí aturdido cuando la goma de borrar conectó. Sora, quizá podrías decirnos qué tipo de jutsu usan los Sannin legendarios, preguntó Iruka, esperando darle una lección al niño sobre prestar atención. ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿No eres tú el profesor? Si le pides ayuda a un alumno, quizá alguien debería contarle al Hokage la baja calidad de los profesores aquí, respondió Sora sarcásticamente. Iruka suspiró. Sora siempre era grosero, incluso con la gente que le gustaba. No es que tuviera muchos que le quisieran, teniendo al 9 colas sellado dentro de él. Aunque la bestia había desaparecido extrañamente tras su ataque hace 16 años, había resurgido dentro de Sora 7 años después. Hicieron falta los 12 Ninja Guardians para derrotar a la bestia. Cuando el polvo se disipó, solo quedaban 4 personas con vida, una de ellas Sora de 2 años. Los de la clase no sabían por qué la mano derecha de Sora estaba vendada, pero quienes estuvieron allí años atrás conocían el brazo bestial. En cualquier caso, Iruka era maestro ante todo, así que Sora sería alumno primero, no bestia. Lo sabrías, porque es lo que la clase ha estado cubriendo durante los últimos 10 minutos. Quizás si estuvieras despierto, lo sabrías. Sakura, ¿por qué jutsu son conocidos todos los Sannin?, interrumpió Mizuki, que sentía mucha menos simpatía por Sora. Esa sería la técnica de invocación, comenzó la chica de la arena rosa. Jiraiya invoca sapos, Orochimaru invoca serpientes y Lady Tsunade invoca babosas. Se dice que... Friki, interrumpió Sora de forma muy alta y molesta. Sora. Detención, bradó Iruka, la fuerza de su voz aparentemente empujando el pelo de Sora hacia atrás como vientos huracanados. La cabeza de Sora volvió a estar sobre el escritorio, roncando en menos de una hora. Sora intentó escapar por la ventana justo después de que terminara la clase, pero Iruka se dio cuenta y agarró al estudiante descarriado para castigarle. Sora estaba en proceso de llevar los registros a la sala de examen para la parte de técnica de reemplazo de los exámenes de mañana. Sabes, Sora, tus notas tal y como están no podrán amortiguar una nota suspensa en ninguna parte del examen de mañana. Incluso las notas de Shikamaru son mejores que las tuyas, dijo Iruka con naturalidad. Entonces, ¿qué? ¿Crees que no puedo pasar el corte, colega? Replicó Sora. ¿Qué ha sido eso?, dijo Iruka amenazante, sin que le gustara que un estudiante le llamara nombres. BUD. Dije colega. Como colega, amigo, camarada, colega, exclamó Sora apresuradamente para intentar evitar más castigos.
Iruka suspiró ante el intento de su alumno de salvarse del agujero que él mismo había cavado. No es que no puedas pasar. Tienes el potencial de ser uno de los mejores ninjas de tu generación. Pero no serás un ninja de tu generación si no te esfuerzas lo mejor que puedas mañana. No es una amenaza, solo una advertencia de profesor a alumno, explicó Iruka. No tienes que fingir que te importa. Estoy acostumbrado, dijo Sora enfadado. No finjo, Sora, comenzó Iruka. De verdad que sí. Parece que he terminado con los postes. Hasta mañana, dijo Sora mientras saltaba por la ventana para escapar del profesor, atento. Sora sabía lo que pasaba cuando se acercaba a la gente, ellos se hicieron daño o le hicieron daño a él. Sora había decidido hace tiempo que no tenía amigos. Por mucho que se sintiera solo. El siguiente contacto humano de Sora llegó horas después, mientras dormía en uno de los árboles cerca de la piedra conmemorativa. El hombre parecía tener poco más de 30 años y llevaba un gran bastón a la espalda. Tenía los lados de la cabeza rapados, dejando el pelo castaño solo en la parte superior. Su chaleco Jonin se llevaba con orgullo, aunque aún más destacado era el paño de cintura adornado con el kanji de fuego. Sora lo reconoció como Kitane, uno de los 3 miembros supervivientes de los Doche Ninja Guardians. Esperó a que Sora reconociera su presencia antes de hablar. ¿No te recomendó tu profesor estudiar? No estoy seguro de que dormir en los árboles esté en la prueba de mañana, dijo el usuario de rayos. No importa. Todo el mundo me odia por alguna razón. Dudo que me dejaran ser ninja, aunque fuera el mejor de la clase, dijo Sora con amargura. Conocí a tu padre, comenzó Kitane, levantando la mano para detener la pregunta que salía en la lengua de Sora. Se llamaba Kazuma, y era uno de mis camaradas. Espera, eso significa que mi padre era uno de los 12 ninja guardianes, exclamó Sora, atónito por esta nueva información. ¿Por qué nadie me lo dijo nunca? Solo Azuma, Chiriku y yo lo sabemos. Azuma sirvió al señor feudal hasta hace poco, probablemente se le había olvidado que seguías por aquí. Tampoco se puede culpar a Chiriku, vive en el Templo del Fuego en las montañas haciendo cosas de monje. Tenías 2 años cuando murió. Pensé que ya eras lo bastante mayor para recordarlo, y por eso te pido disculpas. Solo hace poco supe que no tenías ni idea, dijo Kitane, con la voz empapada de tristeza por haber dejado al hijo de un amigo sin que su padre lo supiera. Sora seguía sin palabras cuando Kitane volvió a hablar. Aunque si conociera a Kazuma, no querría que su único hijo suspendiera los exámenes de la academia. Si consigues aprobar el examen mañana, conseguí que un viejo amigo aceptara aceptarte como alumno. ¿Conocía a mi padre?, preguntó Sora, desesperado por más información sobre el padre que nunca conoció. Azuma y Kazuma eran tan buenos amigos como cualquiera. Nunca fui demasiado cercana a Kazuma, se encogió de hombros Kitane. Pero Azuma probablemente sabe cuál era su sabor favorito de ramen. Si alguien pudiera contarte más, sería Azuma. Vaya, dijo Sora, completamente asombrado. Definitivamente voy a aprobar ese examen mañana, créeme, exclamó Sora emocionado. Espera, dijo Kitane, levantando las manos para enfatizar su punto. Azuma dijo que tenías que pasar una prueba para demostrar que eres más que solo hijo de Kazuma. Azuma quiere ver si tu Kazuma es heredero. ¿Qué significa eso?, preguntó Sora, dividido entre la furia por la trampa y la confusión sobre lo que Kitane quería decir. Como dije antes, Azuma no ha oído hablar de ti desde que ha estado en la capital todo este tiempo. Confía en mí, pero quiere asegurarse. Hay una técnica que solo conocen tu padre y Azuma. Quiere ver si puedes lograrlo. No es una técnica complicada, pero Azuma tiene el único pergamino que le queda que explica cómo usarla. Pero los dos queremos que tengas éxito, así que te diré dónde lo guarda. Sora estaba demasiado eufórico por haber oído hablar de su padre y tener la esperanza de más para notar algo sospechoso.
XXXXXXXX. Sora estaba teniendo un gran día desde que Kitane habló con él. El piso de Azuma había sido pan comido para entrar. El pergamino había sido algo difícil de encontrar, pero las instrucciones de Kitane no le equivocaron y se había dirigido fuera del pueblo hacia uno de los campos de entrenamiento en el bosque. Había olvidado el campo de entrenamiento específico por la emoción de aprender un nuevo jutsu además de descubrir sobre su padre. Sora pensó que vería si ese Azuma era realmente eso. Si no encontraba a Sora practicando un jutsu destructivo en el bosque, Sora obtendría toda la información sobre Kazuma y entrenaría con alguien más competente. Pero en el fondo, Sora era demasiado feliz como para preocuparse por nada más allá de conocer a su padre. Sora abrió el pergamino y empezó a leer sobre la golondrina voladora. Tras varias horas de práctica, Sora sentía que Kitane le había mentido. Este jutsu no era nada fácil. Canalizar chakra ya era bastante difícil, pero el chakra del viento resultaba imposible. Llevaba horas en ello, y las marcas de garras de su arma estaban esparcidas por el claro donde entrenaba. Sora decidió tomarse un breve descanso para recuperar su chakra. No prestaba atención en clase todo el tiempo, nunca, pero Iruka se aseguraba de que un gusano ciego, sordo y mudo aprendiera los peligros del agotamiento de chakra. Sora no sabía exactamente cómo se sentía el agotamiento de chakra, pero estaba algo cansado y había estado usando mucho chakra, así que supuso que contaba. Al cabo de un rato, Sora hizo lo que mejor sabía hacer, dormir. XXXXXXXXXX. Sabes, no sabía qué pensar cuando el hijo de Kazuma decidió intentar robar en el lugar de residencia de un Jonin a plena luz del día. Sora despertó con una voz profunda. Si la policía militar siguiera aquí, estarías durmiendo en una celda, no en un bosque. Sora se incorporó y abrió los ojos para contemplar al recién llegado. Llevaba un chaleco antibalas de Jonin y un protector de frente de la hoja, identificándole como ninja. Un cigarrillo colgaba de su boca y su cabello castaño se estiraba desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de la barbilla en patillas grandes y una pequeña perilla. Todo esto pasó desapercibido para Sora cuando vio el paño de cintura con el kanji de abeto estampado, identificando al hombre como uno de los 12 ninjas guardianes. Aparte de Kitane, los únicos miembros vivos eran Azuma y Chiriku, y como Chiriku aparentemente vivía en algún monasterio, solo podía ser Azuma. Sora tenía un poco de miedo de ser castigado por el hombre al que le había robado, pero Azuma parecía más divertido que enfadado. Decidí seguir al pequeño mocoso que pensaba que podía robarme, decidido a detener a un posible espía. Pero debo decir que, aunque seas hijo de Kazuma, aprender la golondrina voladora a este nivel en tan poco tiempo es impresionante. Antes de que Sora pudiera responder, 3 postes cayeron al suelo formando un triángulo a su alrededor. Relámpagos brotaron de los bastones, formando un muro azul eléctrico alrededor de Sora. Azuma, me alegro de que hayas venido. Ahora podemos terminar esto, dijo Kitane amenazante mientras él salía de debajo de los árboles. ¿Terminar qué? ¿De qué hablas?, preguntó Azuma, confundido sobre a qué se refería su viejo amigo. Podemos vengar a Kazuma. Podemos matar al 9 colas, dijo Kitane, con una mirada salvaje en los ojos. ¿De qué hablas?, preguntó Sora, aún más confundido por todo lo que ocurría que Azuma. ¿Dónde entra el 9 colas en todo esto? No me digas que no pudiste entenderlo. Tu brazo derecho, las miradas llenas de odio, la misteriosa desaparición del 9 colas. Nadie sabe dónde fue el 9 colas justo después del ataque hace tantos años, pero reapareció para atacar a los 12 guardianes ninja. Ya has atado cabos, Sora, dijo Kitane mientras los ojos de Sora se abrían al darse cuenta de lo que Kitane insinuaba. Déjame explicártelo. No eres el hijo de Kazuma, Sora, solo tomaste esa forma después de que te derrotamos. Sois el 9 colas que mató a sus compañeros hace tantos años, incluido Kazuma, el padre de Sora. Nauma, Seito, Tou y yo te derrotamos usando luz de focos el tiempo suficiente para que el tercer Hokage te sellara de nuevo, pero ese brazo es prueba de que pronto romperás ese sello.
Te puse a prender la golondrina voladora para agotarte y así Asuma y yo pudiéramos acabar contigo de una vez por todas. ¿Qué? ¿De qué hablas, Kitane? Mi padre puede que no sea el maestro de sellos que fue el cuarto, pero sabe lo que hace. Este es Sora, y si lo matas, el 9 colas que ha estado reteniendo todos estos años como un héroe será liberado. Antes hice tanto sacrificio para detener a la bestia, ¿y verías que eso se desperdiciaba por una venganza mal dirigida? Asuma habló incrédulo antes de sacar 2 cuchillos de trinchera de su bolsa de kunai. Lo siento, Kitane, pero no dejaré que los demás hayan muerto en vano. Muy bien entonces, Asuma. Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Lo siento, pero tendrás que morir junto al 9 colas, gritó Kitane mientras sacaba otro bastón de su espalda, la punta dividida en 3 puntas, un relámpago arqueándose entre ellas. Mientras tanto, Sora estaba impactado por la avalancha de información que estaba recibiendo. Kitane no había dicho ni una palabra de lo que dijo antes. Kitane no quería cuidarle ni ayudarle a convertirse en ninja. Solo quería agotar a Sora para una muerte fácil, y aunque Sora no quería admitirlo, funcionó. Estaba muerto de cansancio. Los cuchillos de trinchera de Asuma chocaron repetidamente con el bastón de Kitane. Aunque el chakra de viento que los cubría daba a Asuma la ventaja técnica, el bastón de Kitane mantenía incluso los cuchillos alargados a una distancia segura. Y aunque el chakra del viento dispersaba el rayo, algunos aún llegaban a los cuchillos para darle a Asuma un pequeño sacudón. No era nada en pequeñas dosis, pero los pequeños sustos empezaron a acumularse. Ríndete, Asuma. Déjame matar al 9 colas. No hace falta que luchemos, gritó Kitane por encima del crepitar de los relámpagos y los vientos aulladores. Ni de broma, replicó Asuma, saltando atrás para intentar inclinar la balanza. Las manos de Asuma volaron a través de los sellos y Kitane hizo lo mismo. Completaron sus 2 técnicas diferentes al mismo tiempo. Estilo de fuego, montones de cenizas ardiendo. Estilo rayo, rayo furioso. Una gran esfera de rayos se formó sobre la cabeza de Kitane, chisporroteando con poder antes de caer sobre Asuma. Asuma escupió una gran nube negra de humo a Kitane, y el humo también cubrió su propia huida. Siempre supe que eras un cobarde, pero esto es un nuevo punto bajo para ti, Asuma. Kitane giró en el humo, buscando a Asuma. De repente, Asuma habló, su voz viniendo aparentemente de todas direcciones. Lástima que siempre estuvieras demasiado concentrado en tus protegidos berserker como para notar el final de este jutsu. Dicho esto, se oyó un clic audible cuando Asuma golpeó el pedernal que se había clavado en el diente desde que Chiriku se lo había astillado. La chispa resultante fue suficiente para exponer el humo tal como realmente era, pólvora altamente inflamable. La explosión resultante destruyó la zona, y por una vez Sora agradeció los muros de rayos que le rodeaban. Asuma volvió a hablar mientras el humo se disipaba. Parece que al final bajaste la guardia. Asuma se acercó a la prisión de Sora y partió uno de los pilares del campo de rayos por la mitad, terminando la técnica. ¿Quién bajó la guardia al final? Estilo relámpago, erupción de relámpagos. ¿Qué? Exclamó Asuma mientras el suelo bajo sus pies se iluminaba de un amarillo eléctrico. Kitane emergió del humo restante, ligeramente quemado con su bastón hecho trizas, pero por lo demás ileso. La electricidad de la técnica de Kitane se elevó desde el suelo, electrocutando a Asuma y haciéndole caer de rodillas. Tal como estaba, solo había permanecido consciente gracias a una gran cantidad de chakra de viento que se bombeaba por su cuerpo. Kitane se rió del lamentable estado de su antiguo camarada. Como si no supiera lo que hacen tus técnicas. Fuimos camaradas durante años. Ahora apártate para que pueda acabar con el 9 colas. No. Kazuma no querría esto, Kitane. Sora no es el 9 colas. No puedo decir que lo conozco íntimamente, pero Sora es Sora, nadie más. Y Sora es hijo de nuestro amigo. Moriré antes de dejar que lo mates. Asuma gritaba al final y había apretado con más fuerza sus navajas de trinchera. Pues entonces te mataré primero. Estilo encendido, trueno.
Un rayo empezó a cubrir las manos de Kitane mientras terminaba los sellos de manos para su técnica. Se lanzó hacia adelante, trayendo los brazos hacia atrás para aplastar la cabeza de Azuma como una uva. Los ojos de Sora se abrieron de par en par mientras se lanzaba hacia adelante. Kitane sonrió por dentro, el tajo desesperado de Sora con sus garras triples se quedaría a un buen pie de Kitane. Kitane ajustó su ataque para golpear a Sora en vez de a Azuma. Las garras pasaron sin hacer daño, y Kitane se lanzó a matar. O lo habría hecho, si no fuera porque un dolor agudo se extendía por su pecho. Fue entonces cuando Kitane notó el chakra rojo cubriendo las hojas de las garras de Sora, extendiéndose un buen pie y medio más allá del extremo de las garras. Al mirar hacia abajo, Kitane notó los 3 cortes paralelos en su pecho. Solo tuvo un segundo para maravillarse de que Sora hubiera conseguido aprender la técnica de la golondrina voladora en solo unas horas antes de que el usuario más experimentado de la golondrina voladora le golpeara de lleno, en el pecho. Golondrina voladora, línea recta, gritó Azuma mientras su puño se deslizaba alrededor del pecho de Kitane. Entonces el suelo al otro lado de Kitane se dobló en forma de media luna. El cuerpo de Kitane cayó al suelo en 2 piezas, cortado perfectamente por la mitad por la hoja de chakra de viento. Sora parecía tanto asombrado por la destrucción causada por la golondrina voladora como contento de que el mentiroso que le había manipulado estuviera muerto. Sora salió de su alegría por la voz de Azuma. Vamos, Sora. Por mucho que me gustaría desplomarme aquí y descansar, será mejor que lo informemos al Hokage. Sora solo pudo tragar saliva y asentir mientras Azuma empezaba a alejarse. Azuma miró por encima del hombro al joven de pelo azul. Y buen trabajo ahí atrás. La golondrina voladora no es fácil de aprender, así que buen trabajo. A pesar de todo lo que había pasado, Sora notó como una sonrisa se dibujaba en su rostro. A kilómetros de distancia, 10 figuras sombrías se agrupaban sobre las yemas de los dedos de una estatua enorme, solo sus ojos claramente visibles gracias a la técnica que les permitía reunirse allí. La figura en la parte superior del pulgar derecho habló con clara autoridad. Como estamos reunidos aquí, solo puedo suponer que Zetsu y Sasori han encontrado a los objetivos. ¿Estoy en lo cierto?, preguntó la figura, mirando la mano izquierda con los ojos anillados. En efecto, acabamos de localizar al Jinchuriki de 9 colas. Desde luego sabe esconderse, pero por fin conseguimos que usara el chakra del 9 colas. Sí, gracias por dejarnos usar a ese tal Kitane, respondió la figura en el dedo meñique de la mano derecha, con 2 voces distintas y una silueta bastante única. La figura encorvada en el pulgar izquierdo de la estatua habló a continuación con una voz profunda y ronca. Bueno, no eres bienvenido. Ese era un espía útil, aunque él no lo sabía. Pero los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. El 9 colas desde luego nos ha hecho esperar, y odio esperar. Ahora que hemos identificado los objetivos, dependerá de ti reunirlos. Espera a que la bestia anterior a la tuya haya sido capturada para moverte, pero una vez cumplido ese requisito, tómate todo el tiempo que quieras. Apenas hará ninguna diferencia. Pero no ataques de forma que llame la atención. Akatsuki debe permanecer en las sombras un poco más si queremos lograr cegar el mundo con nuestra luz, dijo la figura en el pulgar derecho. Solo me sorprende que hayas conseguido encontrarle. Ha evadido con éxito a los 2 mejores maestros espías del continente durante más de 15 años. Buen trabajo, dijo la figura que estaba en el dedo meñique izquierdo, mientras sus ojos dorados ocultaban una mezcla de alivio y confusión. Somos Akatsuki, dijo una voz femenina desde el dedo corazón derecho. La única vez que no hacemos un trabajo, bueno, es cuando hacemos trabajos perfectos, punto. Recopila la información sobre tus objetivos. Empezamos con el 7 colas. Dispensados. Con esas últimas palabras del líder, las figuras sombrías se desvanecieron en la nada y la estatua demoníaca se hundió en el suelo, sin dejar evidencia de que alguien hubiera estado allí.
El sabio del amanecer. Capítulo 4. A ver si lo entiendo bien. Vamos a entrar en la aldea oculta más defendida del mundo con todo el atuendo de Akatsuki, dejar pistas sobre cómo buscamos al Jinchuriki de la 9 colas y a nadie le importará, preguntó Deidara incrédula tras escuchar el plan maestro de su compañero. A la gente sí le importará, ese es el punto. Capturar al Jinchuriki en una misión irregular a Dios sabe dónde Dios no lo quiera, en la aldea es suicidio, dijo el joven sabio. Así, le dan un par de protectores y lo envían a algún lugar, escondido, para que no destrocemos la aldea si intentamos atraparlo así. Que no lo haremos, porque por muy fuertes que seamos, nadie puede enfrentarse a toda una aldea oculta, y mucho menos a la hoja oculta. Contrariamente a lo que dijo, Naruto podía pensar en 6 personas que probablemente podrían lograr la hazaña que él decía imposible. Además, el líder nos dio permiso para poner a Akatsuki en el mapa. Si algunas personas nos ven, no es para tanto. Mira, mi arte probablemente podría arrasar una ciudad, pero el sigilo y los secuestros no son mi fuerte, sí, dijo Deidara, reacia a admitir que su arte tuviera alguna carencia. Por eso estás emparejado conmigo. Mis jutsu se basan en daños a pequeña escala con distintos niveles de letalidad. Solo asegúrate de que el Jinchuriki no inicie una transformación completa. A mis invocaciones no les gusta que las llamen para emergencias de bestia con cola, dijo Naruto, tanto para tranquilizar a Deidara como para llenar el tiempo con charlas triviales. Hablando de eso, nunca te he visto invocar nada antes. ¿Cuál es tu contrato de invocación?, preguntó Deidara, más que dispuesto a atender la petición tácita de conversación de Naruto. La respuesta se vio interrumpida por la abrupta detención de Naruto. Extendió la mano para señalar que se detenía. Ya hemos llegado, dijo Naruto mientras empezaba a hacer varios sellos de mano. ¿Dónde es exactamente? Aquí. Esto es solo un desprendimiento aleatorio. La hoja oculta está a casi 1 milla de distancia. Vamos a terminar este, brillante, plan tuyo, dijo Deidara. A pesar de su frustración, no pasó de Naruto. Con los años había aprendido que sus capacidades sensoriales no eran superadas por nadie salvo por Setsu y Ken. Cuando te dijo que pararas, tú te detuviste, aunque fuera en medio del bosque sin motivo aparente. Naruto terminó sus sellos y puso su mano derecha sobre el pecho de Deidara, mientras que la izquierda se colocaba en su pecho. Justo cuando Deidara estaba a punto de reprocharle que la tocó, una matriz de sellado se extendió desde las manos de Naruto, recorriendo su cuerpo antes de desvanecerse. Vale, ¿qué ha sido eso? Sí, preguntó Deidara, completamente confundida por las acciones de su compañera. La hoja oculta está rodeada por una cúpula sellada, que alerta a un equipo de ninjas altamente entrenados sobre cualquier entrada no autorizada en la ciudad. No detecta niveles bajos de chakra, así que el comercio es bastante libre. Y todas las cintas de la hoja tienen un pequeño sello en el interior para permitir la entrada a la aldea, así que sus propios ninjas pueden pasar sin problema, informó Naruto. Si hay alguna cúpula de foca omnisciente por la aldea, porque nunca he oído hablar de ella, preguntó Deidara. Porque es una aldea ninja, respondió Naruto simplemente. Guardan secretos. Entonces, ¿cómo te enteraste, verdad?, preguntó Deidara, ahora simplemente molesta con su pareja. Lo sentí sin problema, está absorbiendo suficiente chakra natural para convertir incluso mi yo en piedra. Pero aún no tendría ni idea de qué demonios es si Itachi no me lo hubiera dicho antes, respondió Naruto, respondiendo a cada pregunta con una calma que delataba su corta edad. Tú y ese Uchiha, es raro, sí. Pensarías que eres compañero de ese imbécil en vez de mío, por cómo os lleváis. Aunque debo admitir que esos Sharingan son bonitos. No son de nivel artístico, pero están entre los mejores, dijo Deidara mientras Naruto se reía de las payasadas de su compañero. Vamos entonces. He oído que el ramen de la hoja oculta es maravilloso, dijo Naruto, con sus ojos de sapo brillando de anticipación.
Puaj. Siempre es ramen contigo. Esta vez vamos a comer comida de verdad, sí. Intentemos encontrar un puesto de dango, dijo Deidara mientras ambos entraban en el pueblo propiamente dicho, provocando algunas miradas extrañas de los guardias por su vestimenta extraña y sus sombreros que ocultaban. Eso es aún menos comida que el ramen. Al menos mi sugerencia no es desierto, respondió Naruto con tono seco. ¿Alguna idea mejor que fideos empapados o dulces deliciosos?, preguntó una Deidara molesta. Ramen para comer y luego dango para postre, se atrevió Naruto con cautela. Trato hecho. Los dos adolescentes miembros de Akatsuki terminaron su almuerzo sin problemas, si uno ignoraba las cantidades simplemente locas de ramen que Naruto consumió en el tiempo que Deidara tardó en terminar un solo cuenco. Deidara decidió echar a Naruto bajo el autobús y Kakuzu preguntaba por qué habían gastado más de lo asignado en esta misión. Lo cual, por supuesto, iba a pasar, ya que la cantidad asignada de Kakuzu prácticamente hacía que le pagaran de su bolsillo, en lugar de que realmente sacaran dinero del cazarrecompensas alto. Deidara miró a su alrededor y se molestó al ver que su distraído seguimiento de su pareja les había llevado no a un puesto de dango, sino a las afueras del pueblo, junto a un pequeño canal de agua. ¿Qué te parece esto, ¿Tenía ganas de esos dulces?, preguntó Deidara, solo fingiendo estar molesto. Sabía que Naruto nunca hacía nada sin razón, aunque no siempre fuera una buena razón. Pensé que quizá querríamos comer después de lidiar con las ratas que nos han estado siguiendo, esperando que se nos cayera algo, dijo Naruto con una mirada significativa por encima del hombro. Dos figuras saltaron de los árboles y aterrizaron a varios metros de los compañeros de Akatsuki. Uno de ellos era un hombre alto con barba y un cigarrillo colgando de la boca, mientras que el otro era una mujer hermosa que llevaba más vendas que ropa real. El primero en hablar fue el hombre. ¿Quién eres? ¿Y qué asuntos tienes en la hoja?, preguntó, moviendo las manos hacia su bolsa de kunai. Somos simplemente artistas y coleccionistas. Buscábamos una pieza bastante rara aquí en la hoja. En cuanto supimos que podría estar aquí, vinimos tan pronto como pudimos. Después de todo, solo hay 9 piezas así en el mundo, dijo Naruto con suavidad. Se refería al Jinchuriki, esperando que estos Jonin captaran la indirecta. Desafortunadamente, parecía haberlo sobrevalorado. ¿Y si no te creemos?, preguntó la mujer, moviendo las manos a una posición más práctica para sellos de mano mientras su chakra se acumulaba. Por el amor de Dios, sí. Vamos a acabar con esto de una vez, gritó Deidara mientras se quitaba el sombrero. Naruto suspiró mientras el protector de frente de roca cortado brillaba a la luz. Estamos aquí buscando al 9 colas. Entrégalo y no arrasaremos este lugar. Deidara, necesito recordarte que estamos aquí para recopilar información, no para empezar una guerra. Déjame encargarme de esto, reprendió Naruto mientras se quitaba su propio sombrero. Desvió la mirada brevemente al notar que un pequeño nivel de chakra se estaba retirando. Casi se le pasó por alto junto a los dos Jonin que desplegaban su chakra justo a su lado, pero el chakra natural no se perdió nada. Dirigió su atención a los dos ninjas de la hoja oculta que tenía delante. Así que si pudieras decirnos dónde está, nos iremos sin problemas. Sora no está en el pueblo ahora mismo, pero no estarás cuando vuelva, así que no te preocupes. El hombre sacó 2 cuchillos pequeños mientras se lanzaba hacia adelante que parecían inofensivos, pero Naruto podía ver el chakra que emanaba de ellos en oleadas. Bloqueó el primero con su antebrazo mejorado en modo sabio, pero el chakra del viento aún así logró dejar un pequeño corte. Sin embargo, Naruto no se detuvo a pensar en ello y rápidamente agarró el otro puño del Jonin, dejándole otro corte superficial en la palma de la mano, para evitar que su oponente formara algún sello. Naruto tuvo que apreciar las hojas de chakra que sin duda habrían partido a un humano normal, y agradecía su piel dura como diamante. Atrajo a su oponente y le dio la rodilla en el vientre, alejando el viento de él como una tonelada de ladrillos. Naruto se colocó detrás de su enemigo y levantó la mano para dar el golpe final cuando su mano fue detenida por las ramas de un árbol que habían crecido entre las piedras detrás de él. Naruto vinculó el genjutsu evidente con el chakra encendido de la mujer de antes. Una vez que lo reconoció,
Naruto rompió el genjutsu sin siquiera intentarlo, gracias al chakra natural que inundaba constantemente su sistema de chakra. Simplemente cambiando la velocidad a la que absorbía el chakra natural, Naruto podía romper todos los genjutsu salvo los más fuertes. Sin embargo, Naruto siguió su propio consejo a Deidara. Necesitaban a alguien que difundiera la noticia de su búsqueda del nueve colas para poder intentar cuando la hoja oculta intentara trasladar al Jinchuriki a un lugar más seguro. Naruto estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no escuchó el kunai que la mujer le clavó en el cuello. Casi. No se tiene una detección perfecta del chakra y se echa de menos. El kunai rebotó en su piel mejorada en el modo sabio, para sorpresa de la mujer. Naruto bajó la mano para agarrar la muñeca de la mujer antes de darle la vuelta por encima del hombro. Su mano izquierda fue a golpearla en el aire y enviarla por los aires. Pero antes de que pudiera hacer contacto, ella explotó en una lluvia de pétalos de flores. El Jonin macho usó su posición en el suelo para intentar un barrido de pierna, pero frunció el ceño de dolor cuando su patada conectó en lo que parecía un muro de ladrillo. El miembro de Akatsuki no se movió ni un centímetro mientras el Jonin de la hoja se retiraba para reagruparse. Naruto no lo necesitaba. Había trabajado con Deidara el tiempo suficiente para saber cuánto tardaba en preparar una obra de arte. Deidara, ahora, dijo Naruto mientras se daba la espalda a sus oponentes para saltar sobre el pájaro blanco que se alzaba desde la pasarela detrás de él. Deidara sonrió mientras lanzaba las manos hacia los dos ninjas de la hoja. Dos pequeños pájaros blancos con 4 alas cada uno volaron rápidamente hacia el dúo. Katsu. Deidara estaba molesto por la falta de arte que acompañaba su grito de creación. En lugar de una mancha artística en el suelo, dos sabuesos hechos de rayos mordisqueaban sus creaciones de arcilla como si fueran juguetes antes de dispersarse por el aire. Los dos Jonin a los que Naruto había golpeado efectivamente se habían unido a un tercero que les ayudaba a ponerse en pie. El recién llegado tenía una cabeza de cabello plateado y puntiagudo y llevaba tanto una máscara como una cinta en el ojo izquierdo, dejando solo el derecho expuesto. Sin embargo, Deidara no estaba demasiado enfadada por la destrucción de su arte, había dejado una sorpresa para el hombre que había conseguido sacarle sangre a Naruto, una hazaña que ni siquiera su arte había logrado. Mientras el dúo se alejaba volando, un ciempié segmentado emergió del suelo y se enroscó alrededor del Jonin barbudo. El usuario del rayo canalizó su elemento en la mano derecha y cortó al ciempiés de arriba a abajo. Otra de sus creaciones habría quedado en corto por la interferencia eléctrica, pero este arte en realidad eran muchas piezas pequeñas que actuaban de forma independiente. Las partes que habían sido cortadas por la mitad por su debilidad no detonaron, pero las inferiores que aún no se habían tocado explotaron con toda la gloria que Deidara esperaba de su arte. XXXXXXXXXX. Shikamaru y Choji tenían prisa. Claro que Sora era un imbécil brusco, pero era un compañero del equipo 10. Asuma había sido llevado de urgencia al hospital, inconsciente y con las piernas destrozadas, así que les tocaba a ellos ayudar a advertir a Sora sobre esa gente de Akatsuki que quería matarlo. No tardó en enterarse de que Sora se había marchado con Jiraiya de los Sannin para buscar a Tsunade de los Sannin, tanto para convertirse en el próximo Hokage como para curar al anterior, que había caído en coma tras su lucha contra el cuarto Kazekage. El intento de invasión de la arena oculta había sido doloroso, pero no devastador en absoluto. La hoja oculta se recuperaría. Shikamaru sabía que había ciertas personas que querrían venganza, pero también sabía que nadie quería provocar otra guerra. Ambos bandos ya habían perdido suficiente, un conflicto adicional solo arrastraría a las demás naciones. Shikamaru se enteró por su padre de que el dúo objetivo estaba comenzando su búsqueda en Tansaku Town, una pequeña comunidad turística no muy lejos de la aldea oculta. No dudaba de que Jiraiya podía defenderse, pero el elemento sorpresa había matado a muchos ninjas antes que el legendario Sannin y mataría a muchos después. Si él sabía de la amenaza, la mitad de la batalla ya estaba ganada. Los dos amigos llegaron a la ciudad de Tansaku y quedaron simplemente abrumados por el bullicio y el bullicio de la ciudad. La hoja oculta era solo una gran cosa, pero estaba diseñada para la utilidad y la defensa, no como una publicidad enorme.
Los dos decidieron separarse y buscar a Jiraiya y Sora por separado para acelerar las cosas. Shikamaru pensó que si los encontraba la Akatsuki, dos Nin serían poco más amenaza que uno. La única esperanza que tenían era encontrar a Jiraiya antes que a Akatsuki. XXXXXXXXXX. Hacía tiempo que Jiraiya no veía al pequeño sapo en el alféizar de su ventana. La diminuta criatura roja le había dicho que poseía información crucial, pero solo la revelaría si los Anin la capturaban y compraban caramelos al sapo. El sapo entonces saltó del alféizar y empezó a saltar como loco por la ciudad. A Jiraiya le llevó varios segundos procesar lo que acababa de suceder. Jiraiya nunca había conocido a ese sapo en particular, así que no tenía forma de simplemente invocarlo de vuelta. Y así el gran Sannin, el sabio sapo del monte Myobokusan, el hombre que los hombres quieren ser y las mujeres desean, se vio reducido a perseguir a un sapo del tamaño de su puño por el pueblo como un Nin en su primer rango de. Le había contado al chico que acompañaba y que Asuma había enviado con él para reservar una habitación en el hotel, y Jiraiya casi se alegraba de estar lejos de los incesantes quejidos del Jinchuriki de la 9 colas. O lo sería, si este maldito sapo no fuera tan malditamente rápido. XXXXXXXXX. Naruto y Deidara flotaban sobre Tansaku-chan, haciendo círculos perezosos sobre el halcón de arcilla. Naruto aún no había conocido al Jinchuriki del 9 colas en persona, pero suponía que simplemente tenía que encontrar la mayor fuente de chakra de la ciudad y encontrarla. Los dos más grandes de la ciudad eran en realidad bastante parecidos en tamaño, pero viajaban juntos, así que Naruto solo podía suponer que esos viajeros eran el Jinchuriki y su protector. Una vez que Deidara se los describió gracias a un reconocimiento de largo alcance con el dispositivo similar a una cámara sobre su ojo izquierdo, Naruto reconoció al menor como el Jinchuriki que Sasori y Setsu habían encontrado, mientras que el mayor era Jiraiya de los Sannin, el único otro invocador de sapos. Había sido un plan inteligente, en opinión de Naruto, atraer a Jiraiya con un Gamakichi prometiéndole aperitivos si distraía al Sannin el tiempo suficiente. Fue casi demasiado fácil, por eso algo tenía que salir mal. Realmente no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Se había centrado demasiado en asegurarse de que su entrada no destruyera la mitad de la ciudad y por eso había descartado las dos firmas de chakra relativamente pequeñas que se acercaban rápidamente al objetivo. Los tres inmortales de Akatsuki nunca le permitirían librarse de un error tan novato, aunque técnicamente siguiera siendo un novato. El acercamiento había ido bastante bien. Habían descendido, nadie les prestaba más atención que a cualquier otro pájaro. Habían entrado en el hotel por la ventana de una habitación contigua. Naruto entró en el hotel propiamente dicho, mientras Deidara permaneció en la ventana para perseguirlos en caso de que el Jinchuriki intentara huir por la ventana. Los dos jóvenes miembros de Akatsuki habían decidido fastidiar a sus superiores capturando primero a uno de sus objetivos, a solo unos kilómetros de la aldea oculta más cercana para rematar. Por supuesto, cualquier conflicto prolongado traería tanto la ira de la hoja oculta como el desprecio de sus ancianos en Akatsuki. Naruto decidió enfrentarse a esto él mismo, ya que Deidara no era muy de sigilo. Naruto llamó tranquilamente a la puerta, pero dentro estaba en un torbellino de emociones. Si este Nin de la hoja era realmente el Jinchuriki de los 9 colas o un sustituto adecuado, Naruto estaba libre de culpa. Solo tenía que no usar el chakra del 9 colas, algo que ni siquiera sabía cómo hacer, delante de un miembro de Akatsuki, y estaba libre. Varios segundos después de llamar, la puerta se abrió y un niño de pelo azul asomó la cabeza, con el protector de frente de Leaf a la vista. Para el transeúnte medio, era un niño normal, aunque un ninja. Pero para Naruto, su chakra era un mar furioso de energía pura, la mayor parte suya, pero con rastros indudablemente demoníacos. Centrándose en la fuente del chakra demoníaco, Naruto descubrió que el mar situado en el estómago del Jinchuriki contenía un chakra exactamente igual al suyo. La única diferencia era la gran cantidad, pero eso apenas importaba. El chakra de las 9 colas era chakra de las 9 colas, sin importar la cantidad. Naruto estaba a salvo. ¿Quién demonios eres?
Naruto estaba tan concentrado en el alivio que sentía por no ser perseguido por sus propios compañeros que casi no se dio cuenta de la reacción molesta del objetivo al despertarse de una siesta maravillosa. Naruto fue a dar un paso adelante y golpear por sorpresa al objetivo. Con el modo sabio, sería un knockout fácil. Solo que no podía moverse. Posesión de las sombras completada. Los ojos de Naruto se abrieron al darse cuenta de lo que había hecho el objetivo. La razón por la que su chakra era tan grande y fácil de leer era porque lo había estado activando. La enorme fuente de chakra en la pequeña sala, junto con la determinación de Naruto en su percepción, significaban que las dos fuentes más pequeñas que intentaban ocultar su chakra habían sido ignoradas sin pensarlo dos veces. Con Naruto ahora en alerta máxima, los dos Chunin eran tan fáciles de detectar como su propia capa de Akatsuki. Naruto los había echado de menos, y ahora estaba pagando el precio. No podía moverse mientras el Chunin grande, ahora más grande, empezaba a girar hacia él. Naruto estaba en problemas. O lo sería, si no fuera un sabio, miembro de Akatsuki y ninja de rango S. La sombra conectada a la suya se destruyó fácilmente con algo de chakra sabio canalizado a través de ella. Alzó las manos para atrapar la gran roca humana que se le lanzaba encima. Gracias a su modo sabio, no dolió en absoluto, pero la velocidad y masa de la técnica le hicieron deslizarse de nuevo hacia el pasillo. El giro finalmente cesó, pero antes de que la gran bola pudiera volver a una forma más humana, Naruto retiró su mano derecha. Usó esa mano para asestar un golpe poderoso en el centro de la gran masa frente a él. Se pudo ver cómo el golpe enviaba ondas por la bola antes de que el Chunin saliera volando por el pasillo, agrietando la pared al impactar. La técnica del Chunin gordo de la hoja terminó cuando fue forzado a caer en espiral hacia la inconsciencia. Con uno fuera del camino, Naruto dirigió su atención a los dos Chunin en la sala, que ya se habían mudado al pasillo. La sombra del más débil salió disparada una vez más, pero eso se resolvió fácilmente con fuerza bruta. El Jinchuriki corrió hacia él con un par de garras, asumiendo obviamente que Naruto quedaría inmóvil por la extraña técnica de sombra. Naruto notó el chakra que emanaba de las garras, similar al encuentro anterior del día con un juego de cuchillos de trinchera. Sin querer ser cortado por un grupo de Chunin, Naruto escupió una bola de aceite de sapo en la cara del Jinchuriki. El aceite ocultaba aún más el borrón de movimiento que era Naruto mientras le daba un golpe feroz en la nuca del Jinchuriki, obligándolo a dormir forzadamente. Naruto continuó con el tercer Chunin, el que había conseguido pillarle desprevenido. Naruto era un sabio. Los sabios no se sorprendieron. Puede que fuera mezquino, pero Naruto tenía prisa, y Akatsuki se suponía que debía ser brutal e implacable. El jab directo parecía un ataque sencillo para esquivar, y a pesar de la velocidad de Naruto, el joven Chunin parecía hacer justo eso. Luego salió volando por el pasillo de todos modos. XXXXXXXXX. Shikamaru luchaba por mantenerse consciente. No había planeado que la Akatsuki fuera tan ridículamente poderosa. El plan debía terminar cuando la roca humana de Choji conectó con el hombre de la puerta. Pero en cambio el ataque falló por alguna razón, probablemente un jutsu defensivo de alto rango, y la siguiente pelea se describía mejor como una paliza sin restricciones. Pero Sora era un compañero de equipo, y se atrevía a decirlo, un amigo. Shikamaru no permitiría que Akatsuki ganara tan fácilmente. Se puso de pie con dificultad, pero la visión le estaba borrosa y los oídos le zumbaban con notas extrañas. Sabía que no tenía ninguna esperanza real de vencer a un ninja de rango S tal y como estaba. Y la gente se preguntaba por qué disfrutaba mientras podía. Shikamaru se sorprendió sinceramente, algo que no ocurría a menudo, cuando su visión se aclaró, y se sorprendió aún más cuando estuvo rodeado de 4 grandes sapos, cada uno con lo que en cualquier otra situación habría sido un atuendo cómico. Más allá de ellos había un fondo rosa sin llamativas. Los sapos parecían inmóviles, de pie con una espada en una mano y la otra extendida como si intentaran frenar a Shikamaru. Disfruta de tu estancia. No te vas a ir. Shikamaru miró hacia abajo y vio al miembro de Akatsuki con el que había estado, luchando, desvaneciéndose. Esto era un genjutsu, tenía que serlo.
Shikamaru interrumpió su flujo de chakra, ralentizando su energía vital hasta un goteo antes de usar todo lo que tenía en una gran llamarada. Cuando abrió los ojos, seguía rodeado por los 4 sapos en su extraña prisión. Solo la canción del sapo para hacerle compañía. XXXXXXXXX. Naruto supuso que usar el cántico de confrontación de sapos podría haber sido excesivo para un simple Chunin, pero seguía un poco enfadado por todo lo de la inmovilización de antes. Además, con suerte, la hoja oculta daría mayor prioridad a 2 Chunin en coma que a un tercero que desapareciera misteriosamente. Naruto se giró para recoger al Jinchuriki, pero estaba furioso por lo que vio, aunque no lo demostró. Creí oír el canto de sapo, dijo el hombre de rojo, que sostenía al Jinchuriki sobre el hombro. El recién llegado vestía de rojo y llevaba una cinta en la cabeza con el kanji del óleo. Naruto apretó los dientes ante la aparición del Sannin Sapo, sabiendo que cualquier conflicto con él sería lo suficientemente largo y ruidoso como para acercar a cualquier ninja a menos de 100 millas. El Sannin colocó su carga contra la pared antes de correr a través de los sellos para la técnica de invocación. No te vas a ir de aquí. Cuando Jiraiya golpeó el suelo con las manos, las paredes comenzaron a transformarse en una carne rosa. Naruto reconoció que era una cueva que una vez encontró en el monte Myobokusan, que en realidad era la garganta de un enorme sapo. Con el Jinchuriki y los 2 Chunin, uno inconsciente y el otro mirando al vacío, Naruto no creía que tuviera que preocuparse por el aspecto de escupir fuego de ese sapo que casi le había asado hace años. Naruto se preparó para abrirse paso a forcejear, pero Jiraiya se fijó en la araña de arcilla que acechaba en el techo. La araña saltó, pero fue empalada en la melena blanca ahora más puntiaguda del Sannin mientras se enrollaba alrededor de él y del Jinchuriki. El explosivo explotó de todos modos, y Deidara salió corriendo de la habitación donde ella esperaba. Quizá le gustara más una pelea que Naruto, pero no tenía ningún deseo de usar su arte definitivo hoy, y los Sannin sin duda los retendrían el tiempo suficiente para que llegara ayuda. Sabía cuando un plan había salido mal. Cuando el pelo de Jiraiya volvió a su tamaño y forma habituales, se sorprendió por la cantidad de humo en el pasillo. La falta de un ataque de seguimiento hizo que el dúo de Akatsuki huyera cuando él se distrajo por la explosión que estallaba en su pelo. Lo que los Sannin no lograban entender era cómo lo habían hecho. La atadura de la boca de sapo era lo bastante resistente como para soportar ese tipo de explosiones todo el día. Cuando el humo se disipó, Jiraiya notó por primera vez la seguridad de los 3 Chunin del equipo 10. Entonces se fijó en las paredes completamente despejadas. De alguna manera, los dos lograron destruir por completo la garganta del sapo de montaña lo suficiente como para forzar la despedida de una invocación. Jiraiya giró la esquina y vio un gran hueco en la pared del hotel, sin duda causado por ese jutsu explosivo. Jiraiya se acercó al muro para comprobar los daños y buscar pistas sobre cómo habían logrado despedir a su sapo. Entrada dinámica. Jiraiya lo supo entonces, simplemente no era su día. XXXXXXXXX. /N, capítulo 4 listo. Boo. Esta historia ha recibido críticas mixtas hasta ahora, algunas de apoyo, la mayoría críticas. Principalmente parto de la suposición de que, como la gente sigue marcando esto y siguiéndolo, deben querer seguir leyéndolo. Que algo de esto se refleje en una reseña estaría bien. Así que adelante, reseña. Por otro lado, para responder a las dudas, Sora no va a sustituir al Naruto del canon. Estaba haciendo paralelismos, no solo cambiando nombres y lugares. Sora es exactamente lo que era en el canon, un pseudo Jinchuriki. Sasori y Setsu fueron engañados por lo más parecido a lo auténtico que se puede conseguir. Naruto no va a corregirlos. Cuando dije que el modo sabio tendría algunas debilidades, no me refería a que Naruto fuera débil, solo que tendría que esquivar cuando llegue un jutsu de alto nivel de perforación o corte. Cualquier reseña es bienvenida, y un poco de refuerzo positivo ayuda mucho. Nos vemos. El sabio del amanecer. Capítulo 5. Estar en casa era una buena sensación para la mayoría de la gente.
Eso sí, la mayoría de la gente no se marchaba de casa tras matar a cientos de aliados intentando asesinar al líder de un país, ser perseguida por legiones de ninjas cazadores y unirse a un grupo de leyendas y monstruos. Así que Kisame no estaba sintiendo nada bien porque estaba en casa. Estaba teniendo una buena sensación porque estaba en casa para terminar lo que había empezado. Claro, no se suponía que matara al cuarto Mizukage en batalla como él quería, pero ver cómo la vida le iba siendo absorbida lentamente durante 3 días insoportables bastaría. Usando el intrincado conocimiento del hombre azul sobre las islas que componían la Tierra del Agua y los túneles secretos que las conectaban, Kisame y su compañero se habían colado por el país hasta llegar a la aldea oculta en la niebla. A Lucia no le gustaba la densa niebla que le ocultaba la vista preciosa, pero Kisame estaba en su elemento. Nunca había sido tan bueno como Zabuza en Silent Killing, un hecho que le molestaba cada día, pero la niebla seguía siendo su aliada. Los dos ninjas de rango S maniobraron por la aldea durante varios días, manteniendo un perfil bajo mientras observaban la rutina del Mizukage. Por supuesto, los dos miembros de Akatsuki dejaron el reconocimiento principalmente a Itachi, ya que Itachi no era un ninja desaparecido del mismo pueblo donde se escondían. Su Sharingan le permitía obtener información discretamente de los leales ninjas de la niebla mediante genjutsu y memorizar cualquier cosa al instante. Y no era un tiburón azul de casi 2 metros de altura que llevaba a la espalda un enorme tesoro nacional asegurado con unas vendas. Eso también podría haber influido. Durante 1 o 2 semanas, el peligroso dúo descubrió que, entre la rutina del Mizukage, el joven gobernante entrenaba en una isla privada a la que ni siquiera sus Zanbu podían acceder. No solo el Mizukage estaría solo, sino que cualquier gran conmoción de combate que sin duda surgiera cuando 3 ninjas de su calibre se enfrentaran sería descartado como entrenamiento de Mizukage. Ambos se colaron en la isla cuando el Mizukage salía de su sesión de entrenamiento y se prepararon para su llegada al día siguiente. Al llegar a su retiro isleño al día siguiente, Yagura entró en un bosque que aún no había destruido durante su entrenamiento. Caminó entre el follaje durante varios minutos antes de detenerse y hablar en voz alta. Sé perfectamente por qué Kisame iría tras de mí, pero me cuesta imaginar que hice que merezca la ira de un Uchiha también. Kisame es consciente de esto, pero también avisaré como Uchiha. Si luchas conmigo con Kisame, será la última pelea de tu vida. Los dos miembros de Akatsuki emergieron de los árboles hacia el claro donde Yagura se encontraba. Itachi fue quien respondió con su monótono arrastrado. Nos importas un comino. Vamos tras la bestia con cola, eres una molestia menor. Yagura se rió en voz alta ante eso. ¿De verdad crees que puedes con mí? Pregúntale a Kisame, lo intentó una vez antes y le costó todas sus habilidades escapar con vida. Y tampoco me he estado dando vueltas al mundo. Así que ven hacia mí y a ver si puedes hacer que le quite aunque sea una gota del chakra de la 3 colas, dijo Yagura mientras cogía el bastón ganchudo de su espalda. Yagura extendió la otra mano en medio sello de ariete mientras él extendía su bastón. Un pequeño círculo de agua se formó en la punta y lanzó una lluvia de agujas contra los miembros de Akatsuki. Al observar más de cerca, se vería que estas agujas no estaban hechas de agua, como cabría esperar, sino de coral. El coral del Mizukage era único incluso para los estándares ninja, ya que drenaba chakra de todo lo que aferraba para crecer aún más, encerrando finalmente a su objetivo. Kisame clavó su espada en el suelo y se equilibró encima para superar el alcance del coral, pero Itachi se dejó golpear, solo para disolverse en una bandada de cuervos. Mientras tanto, Kisame estaba ocupado formando sellos de mano mientras se equilibraba sobre la empuñadura desameada. Al terminar los sellos, el especialista en agua de Akatsuki echó la cabeza hacia atrás antes de vomitar cientos de galones de agua, formando una pequeña ola gigante. Mientras el agua se elevaba en el aire, Yagura simplemente giró su bastón en círculo, el movimiento formando un espejo de agua más grande. Al completar el círculo, Yagura enganchó la parte superior de su espejo con su bastón y lo arrastró al suelo de un solo movimiento. Cuando el espejo golpeó el suelo, el agua explotó hacia arriba, mucho más de lo que el espejo había estado compuesto. Pronto Yagura se alzó sobre su propia ola gigante, igual en tamaño y forma a la de Kisame.
Las dos ondas de choque de agua explosivas chocaron y se anularon mutuamente, y Sameada chocó contra el bastón de Yagura en un poderoso choque de acero y escamas. El exceso de agua de los ataques inundó el bosque bajo varias decenas de pies de agua. Los dos ninjas de la niebla aterrizaron separados, de pie sobre el agua mientras Itachi se reformaba de los cuervos junto a Kisame. El hombre tiburón azul estaba frustrado porque su ataque había sido derrotado tan fácilmente, pero Yagura se apoyó en su bastón con una sonrisa burlona. Kisame corrió contra el Mizukage, que levantó su bastón en posición defensiva. Itachi corrió tras Kisame para ayudar, pero el Mizukage no hacía más que defenderse casi con desprecio, blandiendo su bastón con una mano sin esfuerzo. Yagura bajó el gancho de su arma para atrapar la empuñadura de Sameada, arrancándola de las manos de Kisame. Palma de coral, gritó Yagura mientras golpeaba con la mano libre el pecho descubierto de Kisame. Sin embargo, antes de que pudiera hacer contacto, Itachi atacó con su propio jutsu. Yagura y Kisame saltaron separados mientras el dragón llameante pasaba a gritos junto a ellos, el agua bajo él convirtiéndose en vapor. La mano de Yagura atrapó el borde de las llamas a pesar de su apresurada retirada, dejándole una quemadura grave en la mano izquierda, pero nada que un ninja experimentado como Yagura no pudiera ignorar. Kisame aterrizó, y Sameada atravesó el agua hacia él, ansioso por reunirse con su amo. Itachi y Kisame se miraron y luego asintieron al unísono. Los dos se movían en perfecta armonía, creada tras años de trabajo juntos. Itachi se disolvió una vez más en una bandada de cuervos, mientras Kisame corría alrededor de Yagura. Los cuervos se agrupaban alrededor de Yagura para obstruirle la visión, pero Yagura lograba apartar con facilidad a los que se acercaban demasiado, y sentir el chakra monstruoso de Kisame era tan sencillo que un estudiante de la academia podía hacerlo. Sin embargo, el tiempo pareció ralentizarse, ya que uno de los cuervos pasó directamente junto a su rostro, su ojo Sharingan mirándole fijamente. El mundo se disolvió en blanco y negro, y las nubes retrocedieron en el cielo. Los cuervos que volaban se transformaron en shuriken que volaban hacia el cuarto Mizukage a velocidades asombrosas, clavándose en su carne y restringiendo su movimiento. El Mizukage no era ajeno al genjutsu y reconoció a este casi de inmediato, pero de alguna manera, el genjutsu resistía sus intentos de interrumpirlo. Sin embargo, por pura fuerza de voluntad, el Mizukage perduró. Se convenció de que el dolor no era real, aunque cada fibra de su cuerpo gritaba exactamente lo contrario. Se convenció de que el dolor era falso, hasta que un objeto grande le golpeó de lleno en la espalda. Podía sentir cómo el chakra se drenaba, no, se le comía mientras Sameada era arrastrado por su espalda. La más poderosa de las 7 espadas también rapó bastante carne. Yagura solo podía comparar esa sensación con que un palo cubierto de cuchillas le cruzara la espalda, solo que cientos de veces peor. Al mirar hacia el cielo negro, Yagura vio que ni siquiera ese dolor había logrado sacarle del genjutsu. Al contemplar la luna del Sharingan, se dio cuenta de que se estaba acercando. Intentó moverse, pero el dolor, tanto real como inducido por genjutsu, le impedía solo poder mirar aterrorizado como la esfera descendía y lo aplastaba. A lo lejos, escuchó la voz monótona de Itachi resonar, 71 horas, 59 minutos y 59 segundos. Itachi levantó la mano para cubrirse el ojo izquierdo sangrante mientras Yagura se desplomaba en el suelo. Kisame dirigió la mirada a su compañero, preocupado de que la técnica que usara Itachi tuviera algún efecto secundario perjudicial. Su atención se dirigió rápidamente al Mizukage, que a pesar del poderoso genjutsu y el dolor extremo se levantaba, esta vez cubierto por una capa de chakra rojo sólido. 3 colas se movían detrás de él mientras juntaba las manos en una serie de sellos. Kisame mencionó a Sameada para desviar lo que les viniera y el Sharingan de Itachi volvió a encenderse, mostrándole cada movimiento en cámara lenta antes de que se hiciera. Pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que venía después. El Mizukage juntó las manos y liberó una enorme explosión de chakra demoníaco. El agua profunda que Kisame había colocado para ayudar en sus técnicas fue empujada hacia atrás en una gran ola gigante de la que los compañeros de Akatsuki saltaron para alejarse. Cuando el agua se calmó, el Mizukage se había ido, dejando a los dos ninjas desaparecidos solos en un lago tranquilo.
Parecía que había escapado, pero el Sharingan de Sameada e Itachi captó la acumulación de chakra abajo justo a tiempo para que empezaran a huir. El lago bajo su ubicación anterior estalló de repente en un chorro de agua y un chakra negro mortal. Mientras la explosión se disipaba, una gran tortuga de 3 colas emergió de las profundidades del agua. Con un ojo cerrado, la bestia puntiaguda escupió una enorme bola de agua que se acercó rápidamente a los 2 miembros de Akatsuki. Kisame levantó a Sameada para bloquear el ataque, y la espada tiburón se comió el chakra de la bala de agua. Kisame se sorprendió cuando la enorme cantidad de chakra hizo que Sameada creciera exponencialmente, su repentino aumento de masa casi hizo que Kisame soltara su espada. El más poderoso de los 7 espadachines estaba seguro de que Sameada podía soportar más de una bala de agua, pero no sabía que no era una bala de agua. En realidad, era una bola de chakra de agua pura, lo suficientemente densa como para parecer agua real. Kisame estabilizó su espada ahora aún más enorme mientras el 3 colas medio sumergido nadaba rápidamente hacia ellos. Kisame repasó rápidamente los sellos de manos del único jutsu que conocía y que podría derrotar a la bestia mientras la empuñadura de su espada se deslizaba por su manga. Yagura transformado se encontró con una gran bola de agua delante de él, pero confiado en las habilidades de natación de su estado transformado, nadó hacia adentro. Inmediatamente sintió cómo se le drenaba el chakra, pero frente al poder bruto de una bestia con cola, la cantidad que se tomaba era una miseria. El Mizukage vio una pequeña criatura moviéndose alrededor de su cabeza y sintió cómo golpeaba su dura coraza, absorbiendo un poco de chakra cada vez. Al volar frente a él una vez más, notó que la figura era en realidad Kisame, que de alguna manera había desarrollado un método para fusionarse con su espada para volverse aún más parecido a un tiburón. El monstruo en el que Kisame se había convertido era débil comparado con el monstruo en el que Yagura se había convertido, pero era un monstruo rápido bajo el agua. Kisame realizó rápidamente algunos sellos de mano y convocó a multitud de tiburones hechos del agua circundante para esconderse, mientras él y sus tiburones comían las reservas de chakra de las 3 colas. La bestia bramaba y movía sus colas, destruyendo muchos tiburones, pero los depredadores parecían ser innumerables, dividiéndose en más cuando comían suficiente chakra. El 3 colas rugió, el sonido contenía una enorme cantidad de chakra. Suficiente chakra, de hecho, para interrumpir la técnica de frenesí de alimentación de Kisame, mientras los tiburones se dispersaban en las aguas circundantes. La tortuga demoníaca definitivamente había perdido masa, y Kisame se alegró de saber que su jutsu había hecho algo, aunque hubiera estado robando chakra, no carne. Entonces Kisame notó que la bestia estaba recuperando su tamaño anterior ante sus ojos. El medio tiburón miró más de cerca y vio que los bordes de la bestia estaban hechos del mismo chakra rojo con el que había visto al Mizukage cubierto tras el genjutsu de Itachi. Kisame sonrió al darse cuenta de las implicaciones de luchar contra un oponente cuyo cuerpo entero estaba compuesto de chakra. El experto en agua de Akatsuki dispersó su técnica de danza del tiburón de la prisión de agua, el agua escurriendo hacia el océano. Su espada emergió de su brazo mientras su apariencia se volvía más normal. El 3 colas no esperaba el cambio repentino de campo de batalla, así que cayó al suelo desde el cielo ahora habitado por el aire. Kisame levantó la vista y empezó a volar a través de los sellos necesarios para su carta ganadora antes de que la tortuga gigante lo aplastara. Terminó y alzó la mano hacia el cielo. Super bomba de tiburón de agua, gritó Kisame mientras el agua bajo sus pies se agitaba, formando un enorme tiburón que cargaba contra los 3 colas que caían. El tiburón envolvió a su objetivo y luego cerró la boca de golpe, imitando un movimiento hecho por las manos de Kisame. El 3 colas empezó a encogerse rápidamente y la bomba tiburón se elevó al cielo mientras crecía hasta proporciones épicas, empequeñeciendo al sol en el cielo. Yagura, ahora sin chakra, fue lanzado junto con él en el torrente de agua. La técnica estuvo a la altura de su nombre y explotó en lo alto del cielo. Kisame jadeaba con los brazos en alto mientras miraba a su pareja, que parecía tan asombrada como su orgullo Uchiha le permitía. El Uchiha se había hecho discreto cuando Kisame inundó el campo de batalla, y Kisame se alegró por ello. Ambos sabían que el usuario de fuego solo sería un estorbo en la danza del tiburón de la prisión de agua.
Los restos de la bomba tiburón de Kisame cayeron del cielo como lluvia, pero un trozo era más grande que el resto. Kisame e Itachi miraron el cuerpo muy mojado y muy muerto del cuarto Mizukage antes de volver sus miradas el uno al otro. El ataque final había sido demasiado poderoso, alimentado por todo el poder de una bestia con cola, y había matado a Yagura. A los dos no les entusiasmaba pensar en la reacción de Ten ante su misión fallida. Por otro lado, nadie sabrá que fue Akatsuki si salimos de aquí lo suficientemente rápido, sugirió Kisame. Itachi simplemente asintió, y los dos desaparecieron rápidamente. Hirai ya no estaba de buen humor. Había encontrado a Tsunade, y ella había regresado, aunque solo fuera para curar a su sensei. El legendario médico también había curado a los 3 Genin heridos por Akatsuki, así como a su sensei, que casi perdió las piernas. Tras la súplica del tercer Hokage, el último Senju aceptó quedarse en la aldea y sustituir al viejo mono si moría. Todo esto eran buenas noticias, pero no ayudaba en nada a aliviar el mal humor que se había apoderado del sabio sapo desde su breve encuentro con Akatsuki. Había recordado la desinvocación forzada de la garganta del sapo de la montaña Escupefuego, y las bombas que bloqueó no habrían causado el daño necesario para desestimar la invocación. Además, la ausencia de ondas expansivas o explosiones indicaba que no fue expulsada forzada por daño en absoluto. Y la única alternativa era que otro invocador lo despidiera. Y eso era imposible, ya que Hirai ya sabía que él era el único invocador, salvo los otros sapos. El miembro de Akatsuki también parecía usar el cántico de confrontación de sapos con Shikamaru, algo que solo Fukasaku y Chima trabajando juntos podían hacer. Lo que significaba que ese miembro rubio de Akatsuki había hecho lo imposible 2 veces. Y Hirai ya no había estado mirando, pero juraría que el ninja desaparecido había estado utilizando el modo sabio según los informes de Shikamaru. La mayoría interpretó el ser herido tras esquivar la historia como la palabra de un Genin con conmoción cerebral que llevaba 2 semanas en coma genjutsu. Pero Hirai ya sabía que tal técnica era posible. Y solo conocía a 2 personas además de él que podían hacerlo. Ah, Hirai, muchacho. Qué amable que me visites. ¿Qué os trae a nuestra humilde montaña?, preguntó Fukasaku mientras Hirai se acercaba a la morada de los 2 sapos ancianos. Mamá está un poco enfadada porque no vienes más a menudo, así que quizá deberías felicitarla primero por su cocina si quieres que hable contigo, susurró Fukasaku al viejo invocador de sapos. En realidad, papá, he venido a ver si sabes algo sobre un grupo llamado Akatsuki, dijo Hirai yendo directo al grano. Luché contra uno de sus miembros, y él hizo cosas que solo un invocador de sapos puede hacer. Me preguntaba cuándo os conoceríais, dijo Chima al salir de la choza llevando una bandeja con varios insectos y bichos. Naruto ha sido un invocador de sapos en el mundo durante varios años. ¿Qué? ¿Qué pasó con que yo eligiera a mi propio aprendiz y sucesor? Y además, está aliado con el enemigo, exclamó Jiraiya. Akatsuki no es solo un grupo de ninjas desaparecidos, atacaron directamente a la hoja oculta. Tuviste tu oportunidad de elegir un sucesor, pero Minato murió. Y por trágico que fuera, no había otro sucesor que venía de ti, así que lo elegimos para ser nuestro invocador, dijo Fukasaku con calma. Y antes de que te hinchis la boca, los sapos sirven a su invocador. Hemos estado aliados con otros antes de la hoja oculta y estaremos aliados con otros después de la hoja. Mientras tengamos un invocador vagando por el mundo, los sapos están contentos. ¿Y qué? ¿Ya no soy un invocador de sapos?, preguntó Jiraiya incrédulo. No. Los sapos seguirán atendiendo vuestros llamados y siguiendo vuestras instrucciones, pero también haremos lo mismo con cualquiera que tenga nuestro contrato de invocación. Ahora cálmate antes de que empieces a llorar y come algo, dijo Chima tranquilizadora mientras le mostraba la bandeja de comida a Jiraiya. No. Gracias. Yo, acabo de comer antes de subir aquí, entró en pánico el Sannin antes de volver a ponerse serio.
Entiendo tus razones, pero aún así no me gusta esto. Tener un invocador de sapos jugando para el otro equipo es algo que no puedo apoyar, y no me puedo creer que tú lo hagas. Jiraiya, somos mucho mayores que tú. No es nuestro primer picnic, y la transición entre lealtades de invocador siempre es contradictoria. Este método ha funcionado con los sapos en el pasado y volverá a funcionar. Quizá no para ti, pero considéralo una prueba de fuego. Si puedes vencer a Naruto, puedes elegir a otro invocador para que te suceda como el invocador de sapos más fuerte, dijo Fukasaku solemnemente, mostrando cada uno de sus cientos de años a través de sus palabras. Vale. No soy de discutir con métodos probados y fiables como ese, pero voy a vencer a este mocoso advenedizo y defender mi contrato de invocación, dijo Jiraiya, reconociendo su renuncia a cómo debían ser las cosas. Así que se llama Naruto, ¿eh? Me resulta familiar. Fue nombrado así por tu primer libro, tonto, dijo Fukasaku, casi con orgullo. Vaya, gruñó Jiraiya. Supongo que es un poco mi legado, pero si es así, es un legado que tengo que borrar. Akatsuki no es un club extraescolar. Son mis enemigos, y cualquiera que esté afiliado a ellos tiene que caer. Fukasaku y Chima solo podían preocuparse por la vida de sus alumnos mientras Jiraiya se alejaba de los dos sabios mayores. XXXXXXXXX. Pain no estaba de buen humor. Rara vez lo hacía, pero hoy era peor que la mayoría. Había reunido un grupo de los ninjas desaparecidos y no afiliados más fuertes del mundo, pero de alguna manera habían conseguido fracasar, no una, sino dos veces en la misma semana. Naruto y Deidara eran excusables, eran jóvenes y trataban de demostrar su valía, y huir cuando Jiraiya de los Sannin se enfrentaba a menos de 20 millas de la hoja oculta era comprensible. Pero que Kisame se perdiera a sí mismo en la batalla y en el pasado resultó en la muerte del cuarto Mizukage y de los tres colas con él. Por suerte, el percance ocurrió con una de las bestias con cola menores. Cuantas más colas tuviera la bestia, más tiempo tardaría la bestia con cola en reformarse. Cada cola correspondía aproximadamente a un año, más o menos. Un retraso de 3 años era molesto e incómodo, pero al menos Kisame no había matado al 8 colas. ¿Por qué Itachi no había podido detener al hombre tiburón era un misterio, pero el Uchiha rebelde tenía la confianza de Pain, a menos que Pain violara su parte del trato. Pain no se hacía ilusiones de que nadie en Akatsuki, aparte de él y Conan, se preocupara por la paz mundial, y de hecho se sorprendería si no tuviera que matar a algunos antes de que todo esto terminara. Ya lo había hecho. Una de las consecuencias de que Itachi se uniera a Akatsuki fue que Pain se enteró de Madara y sus verdaderos objetivos. Se atrevió a desafiar a un dios y pagó el precio. Pain tenía que admitirlo, sin embargo, el tonto se había ganado su lugar como ninja de rango S. También fue un impulso de confianza. Si Ten podía derrotar al gran Madara Uchiha, podía derrotar a cualquiera. Pero en su mayor parte, Akatsuki les ayudaba a conseguir lo que querían, y así funcionaba el mundo ninja desaparecido. Hacías lo que te convenía y lo dejabas en cuanto otra cosa te convenía más. El proceso solía implicar que uno de los grupos muriera en el suelo, pero no solo los mejores sobrevivieron. Y Akatsuki era la mejor. Sin embargo, los mejores habían cometido 2 errores, una para exponerlos a ellos y sus objetivos a corto plazo ante la hoja oculta, y otra para retrasar su plan 3 años completos. Estaba a punto de empezar una reunión de Akatsuki, y Ten haría que los 4 fracasados conocieran la profundidad de su desagrado. XXXXXXXXXXXXX